Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Como es de su conocimiento, hablé hace ya 3 programas de que trataría la cuestión relativa a la transición, mis opiniones sobre la posible o segura transición que habrá de sobrevenir en Cuba en algún momento o en algún tiempo. Utilicé 3 programas para hablar de la nuestra, del año 61, luego de la muerte de Trujillo. Y este programa, que es el 4, ya deberá de dedicarse a lo prometido, porque en la región hay elementos, por no decir fermentos, suficientes, preocupantes, de turbaciones, que a nosotros de una manera directa nos deben interesar. Está Venezuela, está Cuba, no hay que decir lo que ocurre en el vecino estado, y lo que nos está ocurriendo a nosotros, que no es poca cosa, con los trastornos de soberanía, población suplantada, pérdida del derecho al trabajo, del nacional, trastornos de salud, muchas dificultades. Pero La Respuesta ha adoptado el sistema de tratar las cosas bajo método. Tomar los temas, desarrollarlos, si se lleva 1 o 2 programas, eso es, para darle quizás con ello más concreción a lo que he dicho muchas veces, que me imagino La Respuesta como una escuelita. No es un programa de noticias, es un programa de temas. La idea es que el tema de la transición es muy importante. Luego vendrá el de la corrupción, luego vendrá el de la seguridad pública y lo iremos haciendo ya en forma sistemática, tomando los asuntos y tratándolos con el tiempo que requiera el programa. Me puse curioseando en la semana y fui al diccionario de la Real Academia y dije, déjame leer en plenitud lo que es transición, porque quizás sea bueno transmitírselo al público de La Respuesta como una manera de situarlo en mejor posición de entender lo delicado que es la cuestión de la transición. La definición es esta: sinónimo de metamorfosis, mutación, transformación, evolución, innovación, conversión, alternativa, vicisitud, crisis, enmienda, alteración, progreso, desarrollo, revolución, giro, desviación, cambalache, computación,
desenvolvimiento, periodo, cambio, paso, mudanza, vaivén, ruptura. Imagínense ustedes esa palabrita transición, los sinónimos que tiene en la vida. En la vida de los hombres como en la vida de los pueblos. En el campo de la política y en la vida de los pueblos, regularmente se trata para atender a periodo que termina, un cambio que se propone, un paso, una crisis, se corresponde bien a esas situaciones. Y define muy bien la palabra transición, de qué se trata. En América Latina hay algunos casos, bastante, pero se pueden tomar, y yo habré de hacerlo así, dos, que pueden ser interesantes para uno comprender el juicio básico del programa, que es: hay que cuidar la transición. Si la transición es descuidada, se daña, se contamina, se enferma, se desvía, se turba, las consecuencias son desastrosas. En cambio, si la transición es manejada con responsabilidad, con lucidez, con un sentido trascendental de lo conveniente para la nación que tenga que experimentar ese periodo de transición, que, como hemos dicho, regularmente ocurre en la forma más importante cuando desaparece un gran liderato. Porque a veces hay transición en un gobierno donde todo es más o menos parecido. No, estoy hablando de los grandes lideratos. Argentina es uno de los casos. Yo me pongo a leer cosas acerca de esa nación hermana, tan querida, tan respetada de siempre. Y en realidad no me puedo desprender de las biografías básicas que he leído de Juan Domingo Perón. Un coronel del ejército casado con una mujer fascinante, una mujer irrepetible, Eva Duarte de Perón, Evita, que hicieron un movimiento político-social en Argentina de connotación mundial, el peronismo, alrededor de las carencias de las masas trabajadoras, los descamisados, etc. Fue un fenómeno de la política mundial. Llegó el tiempo en que habría que dedicarle casi un seminario para hablar sobre esas cosas. Lo voy a tratar en forma bien fugaz, bien rauda. Que Perón sale del poder y envejece, ya muere previamente con mucha anticipación Evita, la bujía encantadora de aquel movimiento, el eje profundo del seguimiento. Y la biografía que me quiero referir es una que leí de Perón en España, la parte de Perón en España. Nosotros los dominicanos vimos a Juan Domingo Perón aquí circular en nuestras calles. Él estuvo exiliado aquí. Trujillo lo acogió, tenían una relación personal, según parece. Recuerdo haberlo visto en motoneta, él, y en motoneta su otra esposa, Isabel Martínez, una joven rubia muy encantadora que bailaba en un cabaret de Panamá. Y Perón se prendó de ella, se casó
Y el hecho es que la biografía describe a Perón en Madrid en ese periodo crepuscular de él. Dios mío, qué tragedia. Aquel hombre llegó a creer que era posible hacer una Evita de Isabel, convertir aquel ya mito, bueno, hay quienes las han proclamado santa, santa de los pobres, vaciarle toda la fascinación de ese ser humano excepcionalísimo a la muchacha, la última esposa, la bailarina. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! La avanzada edad, la senectud de aquel hombre. Un hombre que manejó masas, un líder popular espectacular, con un seguimiento fuerte, multitudinario. Dios mío. Se derrumba en la percepción hacia el futuro de su pueblo y ensaya aquello. Había un ex cabo de la policía, López Rega, que era medio espiritista, brujo, en el círculo íntimo de aquella pareja. Describen sesiones, cosas transensoriales para hacer el experimento. Regresa Perón y lleva finalmente a Isabelita a la presidencia de la Argentina. No voy a seguir la historia después que hable del espanto que sobrevino. La dictadura militar más odiosa y terrible de que se conoce en América Latina. Se habla de 30.000 muertos y desaparecidos. Nazi, terrible. Y después de esta, un derrumbadero. A todo esto, el eje fundamental del peronismo siendo protagonista de primera en el drama argentino. Solo se puede decir, para quien quiera saber de vicisitudes de las que habla la definición de transición, que en 1 año y medio llegaron a tener 5 presidentes. Después, al final, surge el kirchnerismo. Néstor Kirchner, brillante, parece que logró una recuperación económica importante. La esposa le sigue. Y ahora uno ve con pena ese desastre de acusaciones. Parece una gran sala penal argentina. Actos de corrupción. Bueno, en definitiva, aquella transición no se cuidó. Fue aberrante. Todo lo que se desprende de ella está en curso. Y Argentina, que llegó a ser, a principios del siglo pasado, una de las naciones importantes del mundo, creo que la sexta o séptima, ha terminado en una experiencia penosa. Esto sin agregar lo que tiene dentro ya aposentado como crimen de alta escala, crimen organizado, violencia de todo tipo, un desastre. Bueno, primera experiencia. Segunda experiencia de América Latina, fascinante, Venezuela. Juan Vicente Gómez, dictador, 1908-1935. Duro. Un hacendado del Táchira que bajó con su compadre Cipriano Castro, cruzó Venezuela a pie, peleando, porque peleaba, era guerrero,
finalmente deja a su compadre Cipriano Castro en el extranjero siendo vicepresidente, se queda con la presidencia, ya hace dictador. Y eso todo, bueno, le han dedicado libros infinitos, y hasta una telenovela, una reseña de televisión que atrajo mucho la atención del público. Terrible. Pero cuando él bajó del Táchira, venía un jovencito de 14 años, Eleazar López Contreras, que se fue en la leva, en la tropa de Cipriano y de Juan Vicente, y peleó desde entonces, y fue escalando, ya no solo como militar, era un autodidacta, y estudiando, y haciéndose un hombre formidable, y ocurre que en el 35, cuando se produce la muerte del dictador, el hombre que está de ministro de la Defensa es Eleazar López Contreras, el muchachito que había cruzado con él, guerreando en Venezuela, palmo a palmo, a pie. Eleazar López Contreras se quita el uniforme militar, se hace entonces el encargado de la transición, formidable, llegó a ser un potente símbolo. Abrió hacia la democracia, vinieron experiencias muy tormentosas. Venezuela es también fascinante, su historia es inagotable, uno lee ese poder político de entonces y hay cosas terribles. A mí la que más me ha impresionado siempre fue el asesinato del coronel Carlos Delgado Chalbó, hijo de Carlos Delgado Chalbó, que había dirigido la invasión a Cumaná, que había muerto en combate, persiguiéndolo Juan Vicente Gómez, se había formado en Francia, era un coronel, era un militar muy distinguido de San Cid, dirigía una junta cívica, una junta militar, y lo mata a un señor Urbina que había peleado a las órdenes de su padre. Y lo mata a puñalada en el auto, una cosa increíble. Eso es para dedicarle un año de programa para uno hablar de esas cosas. Y se fue derriscando el asunto, había líderes importantes, Rómulo Betancourt, que para los dominicanos debe de mantener siempre muy alta la gratitud, porque fue alguien que se empeñó siempre por las libertades dominicanas, al grado de que estuvo a punto de ser sacrificado en un atentado terrorista. El doctor Caldera, Gonzalo Barrios, una serie de individuos importantes, Jovito Villalba, y eso se mantuvo y fue degenerando y envejeciendo los líderes de entonces, que eran jóvenes en la transición caliente, y llega a Carlos Andrés Pérez, y me han oído ustedes contar a mí en este programa la expresión de Rómulo cuando rehusaba la candidatura a la presidencia por Acción Democrática y pretendía llevar a Octavio Lepage como candidato, y pierde Rómulo Betancourt y gana Carlos Andrés Pérez, y Carlos Andrés Pérez es el candidato, y Rómulo Betancourt se entristece casi hasta la hora de la muerte y le dice a Gonzalo Barrios, su compañero de siempre: se hundió Venezuela, yo lo conozco. Fue mi auxiliar 4 años en Costa Rica, da para todo. Y un teniente del Apure, Hugo Rafael Chávez Frías, desde muy jovencito comienza a formar un movimiento militar bolivariano. Y entre ese teniente y su movimiento, y la pobreza de Venezuela, y los barrios de Caracas, y el campo abandonado, lanzan la revolución chavista. Hugo Rafael Chávez Frías. Irrepetible. Ganó todas las elecciones, le propuso referéndum, él mismo se hacía a ordenar nuevas elecciones. No perdió nunca, un as, con ese atractivo fascinante de los líderes. Señala a Nicolás Maduro, que es el actual presidente, que fuera su canciller.
Desgraciadamente se produjeron debilidades en el chavismo. Por primera vez pierde el chavismo en las elecciones, pierde el control de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional viene entonces con un rencor enorme y su presidente Ramos Salud dice, en 6 meses no está ese presidente ahí, se arma ese tollo inmenso que mantiene a América crispada y a todos los que queremos a Venezuela rogando por su paz y lamentando su tragedia. Los intereses peores del mundo, confabulados con intereses duros de adentro, pinta lo peor. Ahora acaba de producirse que la Asamblea declara ya de abandono de cargo de Nicolás Maduro, que el Tribunal Supremo dice que todas las decisiones de la Asamblea Nacional son inválidas, son nulas. En definitiva, una especie de vacío de poder horrible. No ha valido ni siquiera la mediación del Papa Francisco, la participación de personalidades extranjeras tratando de adelantar un diálogo para buscar una salida. Parece ser que por desgracia se está alentando la tragedia de la pérdida de la paz, que no hay manera de imaginarse sus proporciones si se produce la trágica situación de que tenga que Venezuela ir al hondón de esa tragedia. En definitiva, una transición prolongada que fue en el principio muy sana, porque tenía aquel hombre, Eleazar López Contreras, que no solo se quedó como soldado, sino que se hizo un autodidacta, un hombre de grandes conocimientos y de gran desprendimiento. Y vio lo que debió de ser Venezuela. Esto sin contar los contextos mundiales, sin contar el petróleo, las guerras terribles, del comercio. Otro seminario habría que hacer, muy largo, para abordar a Venezuela. Pero son 2 transiciones. Hubo una que no es de América Latina, la de España. 1 millón de muertos en su base. En la guerra civil que produce esto, el triunfador Francisco Franco Bahamonte, que en el momento mismo en que estalla, los jefes militares de las distintas regiones acuerdan y aceptan designarle generalísimo, quiere decir general de varios ejércitos. Oh Dios, 36 años de dictadura, dura, recia. Sin embargo, yo que leí una obra, mis conversaciones con Franco, de un primo hermano de este, que se llamaba como él, Francisco Franco Salgado, no Bahamonte, que fue un oficial distinguido, pero que abandonó desde el principio su carrera propia y se hizo su mano derecha. Refiere Francisco Franco Salgado que desde los años 50, Franco, todos los días, el tema invariable era: Paco, lo que me preocupa es saber qué va a pasar con España cuando yo desaparezca. Mientras yo esté vivo no habrá problema porque el ejército hará las cosas que yo ordene. Si falto yo, ¿qué va a pasar? Dice que desde el 52-53 hasta la hora de su muerte, su enorme preocupación fue: después de mí. Claro, España era especial, no solo tenía 1 millón de muertos, sino que tenía la monarquía. Franco tenía una tendencia monárquica innegable. Franco apadrinó a Juan Carlos, rehusó a don Juan, el padre de este, siempre,
y vimos cómo se hizo la transición, ya dirigida por el rey Juan Carlos, que había sido predispuesto en un diseño de preocupación del dictador. 76, hasta ahora que hizo una crisis de vacío de poder, que la gente llegó a temer cosas graves nuevamente en España. Hubo un año propiamente sin gobierno, pero en la transición, donde hubieron dirigentes importantes, del lado del socialismo Felipe González, después del lado de la derecha Aznar, y de una forma u otra, España ha tenido 38, 39, 40 años de desarrollo democrático, etc. Pero lo destacable de esta es la preocupación. ¿Qué vendrá después de mí? Ahora bien, Cuba. Es singularmente interesante comprobar que en España estaba Franco, de Galicia, gallego, y en Cuba estaba Fidel Castro, descendiente de gallegos. Y yo tengo una anécdota personal que hace tiempo hice y la voy a repetir hoy para refrescar un poco el programa. En el año 62, yo voy donde mi madre, y al lado de mi madre vivían unos amigos muy queridos, que son los ascendientes de Manolito García. Doña Cristina, su abuela, madre de doña Margarita, éramos vecinos, vivíamos al lado. Me pregunta a mí, dígame una cosa, doctor, en la calzada, esos Castro que acaban de subir al poder en Cuba, son de los Castro que estuvieron aquí en un tiempo con un ingenio por San Pedro de Macorís. Digo, no, doña Margarita, yo no lo sé realmente. Y es verdad que es hijo de gallego. Sí, y la madre creo que es descendiente de aragonés. Es aragonesa. Gallego y aragonés. Ay, decía doña Cristina con mucha gracia. Pobrecitos americanos, no van a sacar nada de él. Oiga, eso es en el 62. Ella decía, ese tipo, esa revolución va a durar tiempo. Ese es un hombre de una índole irascible, fuerte, gente que según me dicen, tanto los padres de Franco como los padres de Fidel Castro son oriundos de una misma comarca, de una comarca cercana, que llevaría a uno a preguntar, pero bueno, ¿y qué río que pasa por ahí, qué agua que toman esos hombres fuertes? Castro, una leyenda mundial. Sobre este no es un seminario, sobre este habría que hacer una especie de cumbre de conferencia, porque sería casi trimestral el tiempo necesario para tratar una de sus fases, y debe tener más de 6 fases inenarrables. Un hombre importantísimo, un liderato mundial que influyó incluso de tal modo, bueno, que una de sus crisis por poco aboca al mundo a la Tercera Guerra Mundial, a la desaparición de la humanidad. Cuando el problema de los cohetes de Kennedy y Khrushchev, que por cierto, en una entrevista que oí ahora a raíz de su muerte, Castro le decía, no sé si fue a Ramonet, creo que fue con Ramonet la entrevista, hablando sobre las elecciones de 1960,
que ganara John F. Kennedy y perdiera Richard Nixon, creo que por 15 o 20 mil votos. Fidel Castro le dijo, fue una gran cosa que ganara Kennedy y no ganara Nixon. Porque si Nixon hubiese ganado, Nixon era vicepresidente de Eisenhower, si este hubiera ganado, este hubiera dado la orden para invadirnos cuando la invasión de Cochinos. Y hubiera sido una guerra muy cruenta, porque nosotros estábamos preparados para resistirlo, pero uno no sabe cuál hubiese sido su desenlace. Kennedy, en cambio, no quiso hacerlo. A mí me interesó esa entrevista de Castro, esa versión tan profunda. Ya yo tenía la información de que Castro, agradeciendo las palabras en favor de la Revolución Cubana, había pronunciado una hija de Robert Kennedy. En una de sus reflexiones escribió, y la tengo en archivo, que John Kennedy, el tío de esa muchacha, había comisionado a un enviado para comenzar a arreglar las cosas, a recomponer las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y que él estaba hablando con su emisario cuando llegó la noticia del asesinato de John Kennedy. Pero al decirlo de Nixon, si hubiese ganado Nixon, hubiese mandado las tropas americanas contra nosotros. No lo hizo Kennedy. Me convencí de la posición de Kennedy respecto al golpe de Estado nuestro. Cuando el coronel Reed, compañero de la Segunda Guerra Mundial en lanchas torpederas de Kennedy, viene aquí y se reúne con Antonio Martínez Francisco, un hombre importantísimo del PRD, una de las dos muestras del empresariado que tenía el PRD entonces, porque el presidente Kennedy le ha enviado para ver cómo se reúne la Asamblea Nacional y se repone el gobierno democrático de Juan Bosch. Dice el coronel Reed, a él le metieron ese golpe de Estado por encima de su cabeza y muere sin reconocer al triunvirato. El golpe es el 25 de septiembre y él muere en diciembre, creo que el 21. Se fue de la vida sin reconocer al triunvirato. Pienso cuando oigo a Castro hablar de Cochinos, Playa Girón, que lo que dice es, si hubiese ganado Nixon, hubiese enviado las tropas y hubiera habido una guerra de gran calado. Aquí hay un cordón umbilical entre esa actitud de Kennedy respecto al golpe de Estado nuestro y este juicio de Fidel Castro. Kennedy no envió las tropas. ¿Por qué? Porque la invasión quedó diseñada durante el gobierno de Eisenhower. Y cuando él asume el poder, la echaron hacia adelante, pero al parecer, con su reserva, con su renuencia, con la decisión de no sumar a Estados Unidos a la empresa de la invasión de Playa Girón. Ahora, ¿qué va a pasar? Muere Castro, sus cenizas están en el centro mismo de una enorme piedra en Santiago de Cuba. Las manifestaciones fueron espectaculares, de dolor, de seguimiento.
y se sintió la consistencia ideológica, el hecho de que hay centenares de organizaciones populares bien ligadas por la ideología. El ejército por igual, los ejércitos acaban de hacer el día 2 de enero una demostración de marcialidad y de una exhibición de poder, ideologizado totalmente, porque ninguno de esos soldados que desfiló ahí había nacido cuando la revolución del 59. Sus jefes sí, pero no los soldados. Que era Raúl Castro, el hermano de Fidel, pero Raúl Castro no es Isabelita Martínez, la Isabelita de Perón, no. Es el hermano menor de Fidel, combatiente, compañero de él, que viene desde la revolución. Es decir, está ahí por los méritos revolucionarios, no porque el hermano lo indicó. El hermano era muy estricto en esas cosas. Tenía a su hermano Ramón, que era ganadero, pero este no, este era un combatiente. Y lo hizo jefe de las Fuerzas Armadas y ha sido un líder de Fuerzas Armadas de mucho tiempo y termina en la presidencia. Lo que yo llamo, es un legado de secuela, un liderato de secuela. No es para ofenderlo, es para resaltar la importancia y grandeza del otro liderato, porque él no tiene, evidentemente, los alcances en el liderato de su hermano. Jamás. Ni la oratoria, ni todo lo que constituía aquel hombre, que barrió con muchísimas cosas, no solo en su país, sino que tuvo participaciones transcontinentales. Ahí vimos a África representada, ahí vimos estados africanos, Angola sobre todo. Propiamente dijo su representante que en las escuelas primarias se enseña sobre la revolución y Fidel Castro viene a ser casi una especie de padre de la patria angolana. Pues si no es un liderato cualquiera. Claro, hay un exilio importantísimo. Un exilio con gente interesante, ya incluso de gran poder. Y el pueblo profundo de Cuba que está ahí. Hay restricciones odiosas propias del sistema. Partido único, prensa restringida, elecciones muy controladas, intrapartido propiamente. Y quiera o no, hay opresión. La opresión del sistema. Pero, como dijera el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo, inolvidable, padre de la Iglesia nuestra. Es hora de que Cuba se abra más al mundo y de que el mundo se abra más a Cuba. La sabiduría del pontífice planteaba la transición. Cuando Obama, el presidente de Estados Unidos, va y pacta con Raúl Castro, tratando de desmontar algunas de las durezas, menos el embargo, estableciendo relaciones de vuelos comerciales, operaciones financieras posibles, etc. Castro escribe una reflexión que fue de las últimas. El hermano Obama, el viejo, el que lee eso debe leerlo 3 veces y meditarlo. En el fondo era una especie de regaño sutil a su hermano y a los jefes nuevos de la revolución, que no son nuevos, son originarios, pero que ocuparon su vacío por decisión de él, por la terminación de la vida y la enfermedad.
En esa reflexión Castro habla de la participación cubana en África. Y una expresión que usó Obama lo ofendió. Y es lo que le decía ahí, usted es el que menos debe de hacerlo. Entonces le sacaba en cara, diciéndolo en lenguaje llano, la participación de Cuba en África, como diciéndole, del pueblo del cual su padre era originario, nos tiene gratitud por nuestro trabajo internacionalista, por nuestra revolución, llevada en la forma que lo hicimos. Eso se entendió como que era una especie de freno. Al morir, se entendió además, bueno, ya, el viejo no va a escribir más reflexiones. Pero Raúl dice, yo me voy en el 18, porque tiene 85 para 86 años. Necesariamente saldrá de la vida en poco tiempo, como le habrá de ocurrir a quien habla, que tiene su misma edad. Entonces la pregunta se refina hacia, bueno, y cuando cese Raúl, ¿dónde está el liderato? ¿Quién es que va a poder galvanizar y mantener compactada esa actitud del ejército, fiel a la revolución a ultranza, de esa actitud de los grupos populares, de fiel a la revolución a ultranza? ¿Acaso no vendrán desavenencias, puntos de vista diferentes, ambiciones, intereses? ¿No lo vimos ocurrir en Unión Soviética? La Unión Soviética de Stalin, que después pasó por todo lo que pasó, Brezhnev, hasta terminar en Gorbachev, el hundimiento del tiempo de Yeltsin, y viene esta hora, ahora Vladimir Putin, con un liderato desconcertante de escala mundial. ¿Qué va a pasar? Todo lo que se explique o se diga naturalmente quedará expuesto como análisis a naufragar en un mar de conjeturas. Serían conjeturas, presunciones. Yo entiendo, yo creo, porque evidentemente la situación es muy compleja. No es una transición cualquiera. Uno, por ejemplo, puede vaticinar con más seguridad el curso trágico, indeseable, penoso, que se le está dando a los sucesos de Venezuela, porque evidentemente los sectores recalcitrantes que no admiten ya el chavismo liderado por alguien que no es Chávez, como es Nicolás Maduro, un heredero señalado, pero que evidentemente está a años luz del líder, aunque su fidelidad y su lealtad a su memoria son incuestionables. Pero es el carisma que no es transferible, por lo que se perdieron las elecciones, incluso por agrietamientos penosos del propio movimiento, del chavismo. No piensen en Argentina, como el peronismo ahora mismo sale el kirchnerismo en su última versión por divisiones dentro del propio peronismo. Entonces en Venezuela uno dice, bueno, sus ejércitos no tienen la intensidad ideológica compacta que tiene el de Cuba. Ahí puede haber incluso divisiones y conflictos más comunes, más ordinarios, porque una parte muy importante, especialmente abajo, el cuerpo militar abajo,
tiene a Chávez, tiene el seguimiento a Chávez muy vivo, pero esa oficialidad intermedia, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Sobre todo que le han impuesto rigores terribles a la economía. Ha habido una clara actitud de socavamiento de la operación y el sistema que no se presta. Pero una oposición que viene pensando en revocar todos los avances y toda la actitud del chavismo de Chávez, los grandes planes, las misiones, vivienda, 1.300.000 se acaban de completar ahora, pero que dice desembosadamente que eso hay que someterlo a controles hipotecarios y esas cosas. Ahí se están poniendo elementos para un estallido, que no solo sería de ejércitos, sino de poblaciones. Yo debo repetir una experiencia vivida por mí en relación a ese tema. Fui en el 68 a Caracas, 67 creo que fui, no había ido, fui por primera vez. Y en la noche, en la casa de mi querido primo, hermano y hermano Rafael Minaya, que acaba de morir, en paz descanse, en Dos Pilitas, al llegar me fascinó Caracas. Él me dijo, ¿tú la ves así? Qué bella está. Temprano te diré. Al día siguiente, los ranchos. Una cosa increíble, un espectáculo. Y yo le dije, Rafael, y cuando esa gente baje, porque eso es el campo que está refugiado ahí, eso es una tragedia de futuro. Bueno, en la noche, su esposa, también fallecida, nuestra querida Elisa Torres, tenía una cenita e invitó a dos personajes que eran primos hermanos suyos. Humberto Leal Torres, ministro de Defensa de Venezuela, y Alberto Leal Torres, un oficial preparadísimo, pequeñín, pero un cerebro, encargado de logística del ejército venezolano. En la cena, yo le digo al general, al ministro, Humberto, pero qué, Homero Leal Torres, Homero, pero qué bueno, qué bien profesionales son las fuerzas venezolanas, Fuerzas Armadas. Me dijo, sí, nosotros el día que ingresamos sabemos el día que vamos a salir. Se ha logrado una obediencia al poder civil enorme. Eso ha sido un mérito. Pero me dice, sin embargo, no dejamos de estar preocupados, porque con esos desórdenes de conducta de la clase política, los oficiales de mayor arriba, fue más o menos lo que me dijo, comprendemos que son males inherentes del sistema, pero hacia abajo nosotros no sabemos qué piensan los cadetes, los tenientes y cómo piensan los soldados. Y eso es difícil de saberlo y difícil de controlar. Entonces yo le hago la mención de los ranchos. Digo, estábamos en un penthouse, en Dos Pilitas, me dijo, esos ranchos que se ven ahí, esa marginalidad inmensa, puede bajar. Bueno, esa es una de las preocupaciones. Como si estuvieran describiendo al teniente Hugo Chávez Frías. Y vino la revolución. Entonces es una oposición ahora rabiosa que dice y se comporta en tal forma que lo que dice es que todo eso es incorrecto.
que ellos van a revocar muchísimas de esas cosas. Esa es una manera de avivar los ánimos de una revolución de grandes proporciones. Una nueva revolución. ¿Qué pueda salir de eso? Conjetura. Cualquier análisis que se haga, se ha visto la imposibilidad que tienen para dialogar. A la hora de un conflicto, en 8 o 10 horas se va al control de todo. ¿Quién va a dialogar con quién? Una parte va a vencer a otra, sí. Si se dan armas al pueblo, que ya las tienen milicias. ¿Quién puede controlar eso? Ahí no puede bajar tropas americanas como bajan en Santo Domingo, casi como un pasatiempo. Son cerca de 1 millón de kilómetros y es Venezuela. La Venezuela de Bolívar. Es decir, Cuba, Venezuela, la región. Ahora bien, yo debo de dejar estos últimos minutos para hacer un reconocimiento. Tuve oportunidad de oír a Daniel Ortega Saavedra en la toma de posesión de su 4º periodo, que su esposa es ya la vicepresidenta. Confieso que ese discurso me conmovió enormemente. Aquel hombre que cuando la guerra se distinguió tanto en esas luchas del sandinismo, que no fue de mi simpatía, porque mantenía relaciones admirables con gente nuestra que no teníamos empatía. Sin embargo, yo siempre condené el hecho de que fuera un gobierno de ese Partido Revolucionario Dominicano el que consintiera la entrega de 5.000 fusiles a la contrarrevolución. Pero ese hombre hizo una descripción metódica, meticulosa de su proceso, tanto el propio como el de Centroamérica, asombrosa. Y dio una lección que ojalá el presidente Maduro, que estaba ahí al lado, la haya absorbido, especialmente cuando se refirió al tiempo en que ellos, los sandinistas, perdieron unas elecciones. Y cómo se le propuso el pueblo a la calle y tenemos el poder militar, desconocemos a Violeta, a los otros que vinieron. No lo quiso. Y ahora vuelve a poder, con un 72% de aprobación, y hace ese discurso en la Plaza de la Revolución impresionante. Ahí se puede decir, la transición la ha hecho o la viene haciendo el sandinismo, la armonización, no un nuevo conflicto. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, Canal 33, 3 del cable, a las 11 de la mañana de domingo, que ya nos anticipó en Puerto Plata Musavisión y TV3, TV Plata, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Que asimismo Telefuturo a las 8 de la mañana de domingo nos anticipó. Cinevisión, Canal 19, sábado a las 6 de la mañana, ya nos anticipó. Teleimpacto, 12 del mediodía, Canal 22, 9 de la noche de domingo, 9 de la noche de lunes. Telenor, San Francisco de Macorís, 12 del mediodía, 6 de la tarde de domingo. TNI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. Que asimismo nos está
reproduciendo Diario Horizonte de New York, Diario Digital Dominicano, la radiodifusión a cargo de Radio Real de La Vega, en nuestra versión central del domingo a las 11 de la mañana, como Hit 92 a las 9 de la mañana de domingo. Los canales amigos de Sabaneta, Montecristi, Higüey y Romana, que reproducen nuestros contenidos en los momentos oportunos. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en una nueva entrega de La Respuesta el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.